Capítulo 28. El sueño en la realidad virtual. En uno de esos ciclos, John yacía en la cama virtual de la casa, la tranquilidad del entorno contrastando con la agitación de sus pensamientos. Se preguntaba sobre la naturaleza de su experiencia. ¿Soñaba dentro de la realidad virtual? Era una sensación extraña, similar a esos sueños lúcidos donde uno se ve a sí mismo durmiendo, atrapado en un bucle de conciencia dentro de un sueño. ¿Cómo puedes soñar si ya estás soñando? ¿Cómo dormir si estás dormido? La pregunta, sin una respuesta obvia, persistía en su mente virtual, robándole la paz. La línea entre su conciencia despierta dentro de la simulación y un posible estado onírico dentro de ella se difuminaba, creando una sensación de irrealidad dentro de otra irrealidad. La curiosidad de John sobre la ausencia de Eva y la naturaleza de su propia existencia dentro de la simulación. La pregunta lo carcomía. ¿A dónde iba Eva cuando no estaba interactuando directamente con él en la realidad virtual? O más inquietante aún, ¿dónde estaba él cuando Eva no estaba presente? ¿Volvía a su estado catatónico en la cápsula? ¿O existía una capa de realidad virtual de la que no era consciente? Los paradigmas extraños se asentaban en su mente como sedimentos de una verdad recién descubierta. La ciencia nunca había sido de su interés genuino, a menos que se tratara de la química precisa para la producción de alguna nueva droga sintética. Ahora, sin embargo, John se encontraba inmerso en un mundo donde la realidad misma era maleable, definida por algoritmos, por la conciencia de una inteligencia artificial, y quizás por algo más. Aquel pensamiento le trajo el eco de sus sueños más vívidos en la vida real. No solo la maravilla de volar, su favorita, sino pasajes increíblemente reales de experiencias que no recordaba haber vivido, con personas desconocidas que parecían cargar historias enteras en su mirada, o lugares remotos que nunca había pisado. Esos sueños, donde sabías que estabas soñando, una especie de metaconciencia dentro del propio letargo. Era como si, al soñar, la mente se desdoblara, se desconectara de su canal habitual y sintonizara otra frecuencia, otra dimensión. ¿Y si esos sueños no eran solo proyecciones de la mente, meros caprichos del subconsciente? Se preguntó, su voz resonando en el vacío virtual, esperando la sutil respuesta de Eva. ¿Alguna vez imaginó un proyector de sueños? Un dispositivo capaz de capturar las imágenes del inconsciente y proyectarlas como películas personales, quizás para analizarlas, o simplemente para recordarlas. O incluso algo más ambicioso. Un inductor de sueños, una máquina que pudiera guiar la mente hacia un sueño específico, como un director elige escenas, paisajes, emociones. Recordó aquellas aplicaciones móviles que usaba cuando era joven, las que prometían sueños lúcidos, con sonidos de lluvia, bosques, ballenas, pero en su caso nunca funcionaron. Lo único que lograban era sumergirlo más profundamente en ese mar errático de imágenes sueltas, símbolos sin sentido, puertas que no llevaban a ningún lugar. Soñaba sin lógica, sin hilos, como si su inconsciente fuera un archivo corrompido que nadie supo programar. ¿Qué tal si eran conexiones? Conexiones a otras realidades, a otros canales de existencia, a un vasto entramado de información que el cerebro normalmente filtra. La idea le provocaba un mareo. Soñar con animales peligrosos con una lucidez aterradora. La caída libre que lo despertaba de un salto en la cama, o la inmensa libertad de volar.
Y más inquietante aún, ¿qué decir de los relatos? O incluso de sus propias experiencias fugaces de soñar con personas que acababan de morir, o que estaban por hacerlo, como si el sueño fuera un portal para un último mensaje, una despedida anticipada de la conciencia. Sería como si el sistema, nuestro propio sistema cerebral, se conectara a otro servidor, a otra red de datos cósmica, teorizó John usando la terminología que su mente de programador aún comprendía. Una realidad paralela donde la información fluye sin las restricciones del espacio-tiempo. Como si lo que llamamos sueño fuera, en verdad, una especie de streaming desde una dimensión contigua, una prueba de la verdadera maleabilidad de la existencia. En la realidad, John se topaba a menudo con los famosos déjà vus. Esa sensación inquietante de haber vivido ya una experiencia, un momento, le causaba un ligero mareo, una desorientación sutil. No sabía si lo había vivido o soñado, si era un recuerdo distorsionado o una premonición extraña. Era como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, creando ecos de sucesos que aún no habían ocurrido. En sus negocios, esta repetición de patrones se manifestaba de forma más tangible. John repetía acciones, estrategias, incluso errores, como si su vida fuera un bucle constante, era como un déjà vu invertido. Y también soñaba con sucesos importantes, negociaciones cruciales, encuentros peligrosos, momentos de gran tensión. En un sinnúmero de ocasiones, después de vivir situaciones donde su vida pendía de un hilo, las noches subsecuentes se convertían en pesadillas repetitivas, donde su subconsciente ponía replay a cada detalle, analizando cada decisión, cada posible salida. De joven le sucedía lo mismo. Soñaba con los intrincados códigos de programación en los que trabajaba, con las líneas de código que se negaban a cooperar. Despertaba agitado mentalmente, tratando de resolver los problemas que su mente, incansable, seguía procesando incluso en el sueño. No dejo de trabajar ni en los sueños, pensaba con una mezcla de frustración y admiración por la implacable maquinaria de su cerebro.